Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros y compartir después de un largo periodo de vacaciones para muchos. Otros trabajamos, un fuerte abrazo para los amigos de San Pedro Sula y de Tela, donde estuvimos compartiendo, pero en actividades, nada de ocio. Hoy vamos a hablar del rol de la mujer, cómo se está destacando la dama dentro de la actividad social, política y económica de Honduras. Nos acompaña una mujer política y emprendedora a la vez, con mucha trayectoria en el área educativa, social y desde luego política. Con el respeto a los otros designados presidenciales, es la designada que sí trabaja. Doris Alejandrina, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, gusto saludarla. Bueno, buenas noches, estimado licenciado y amigo, porque podemos definirnos así, nos conocemos hace muchísimos años en estas lides de tu trabajo periodístico por un lado y de mi trabajo social y político por otro. Así que es un placer estar en tu programa, que me consta que es muy visto, muy escuchado, y también que la gente pues le gusta opinar y comentar sobre los temas que traes al tapete del debate, de la discusión, del testimonio, y en alguna medida también un programa que sacude la conciencia de todos nosotros los hondureños sobre temas tan sensitivos como es, por ejemplo, la vida de las mujeres, como es el ejemplo de miles de madres solteras, entre ellas mi mamá y mi abuela, que me criaron a mí sin figura paterna y que, bueno, me enseñaron muchísimos valores que al día de hoy son vigentes y que, como un legado que me dejaron, trato de cumplirlos al pie de la letra. Así que gracias, Chendo, y un saludo a todos nuestros amables televidentes que nos ven por la televisión y también por las redes sociales, que hoy pues todo el mundo está conectado a las redes sociales. Bueno, debemos decir que Doris es docente, trabajó por muchos años en la formación de jóvenes de nuestro país. Ese salto a la política, ¿qué cambio le dio? ¿En qué se transformó con los años Doris Gutiérrez? Porque la recuerdo también en las luchas campesinas y luego en actividad política que la llevó al Congreso con un ilustre ciudadano como Matías Funes, que de paz descanse, luego a la alcaldía, volvió al Congreso, bueno, donde Doris se lanzó, obtuvo el voto popular. ¿Ha medido ese impacto en la sociedad? Porque siempre que aspiró fue electa. Bueno, primero pues darle gracias a Dios, a esas dos mujeres humildes, Chendo. Una no sabía leer, mi abuela, mi madre apenas hizo la primaria, que ellas fueron las que me inculcaron el espíritu de trabajo, la honradez, la dignidad, el hecho de estar siempre al servicio de los demás desde que tengo memoria. Aunque ellas eran unas mujeres muy humildes, ellas andaban ayudando a todo el que se podía. Me recuerdo que me llevaban a los barrios a enseñar el catecismo a los niños en una organización que se llamaba la Legión de María. Y recuerdo también que ellas lo poco que tenían lo compartían con los demás. Entonces son valores que uno los adquiere desde su niñez y que tiene realmente un compromiso de seguirlos aplicando, de no olvidar esos principios tan importantes, la transparencia. Pero con este principio los políticos no comulgan. Siempre que vienen las actividades políticas van por esa ruta que plantea, pero a la hora de la verdad cambian, se transforman y olvidan ese elector. Por cierto, ya viene el tiempo, atento a esto, que les van a ir a tocar la puerta. Bueno, Chendo, yo voy a retomar las palabras de Mojica, el expresidente del Uruguay. Dice Mojica que el corrupto no se hace corrupto cuando entra a la política o cuando entra a cualquier espacio de poder. Que el corrupto ya es corrupto, pero que de repente no tenía oportunidad de serlo. Entonces, demuestra lo que es en un espacio de poder. Y ahí utiliza ese poder para su propio beneficio personal o inclusive para poder dañar a una gran población que tuvo confianza en él o en ella y que lo eligió. Entonces, yo pienso que eso que plantean, que cuando uno entra a la política se corrompe y todo eso, yo no te digo que no hay tentaciones, sí hay, yo las he tenido. A mí cuando estábamos con Matías Funes, que tú lo recuerdas muy bien, yo también,
A nosotros nos ofrecieron buen dinero por las dispensas de vehículos. Vos sabés que y recuerdo que lo hizo público. Vos sabés y eso... que a cada diputado allí, yo no sé en base a qué, fue el primer periodo que fuimos diputados, 1997-2002, yo era suplente del licenciado Matías Funes, nosotros ni sabíamos ese cuento de los tales vehículos y que los diputados y diputadas tenían derecho, propietarios y suplentes, a 2 dispensas para introducir vehículos sin pagar ningún impuesto. Se recuerda el caso del Maserati, ¿va? Exactamente. Entonces eso era una fuente de corrupción, porque allí llegaban, inclusive llegaban distribuidores de vehículos, llegaban personas individuales a ofrecerle a uno y decirle, véndame su dispensa. ¿Y eso qué? Le decía yo, nosotros no sabíamos qué era. ¿Cuánto les ofrecieron? Es que, como dicen, así como es de grande el sapo, es grande la pedrada. Si, por ejemplo, la persona quería un carro Prado, porque no eran carros de trabajo. Eran camionetas de lujo. Eran carros de lujo y todo. Entonces, ¿cuánto valía un carro de esos? 1 millón. Entonces, te ofrecían el 25% o el 30% de ese millón. ¿Cuánto es en dinero? Era $250,000. Bueno, eran 200, en aquel tiempo 250,000. Y el dólar estaba más barato. Estaba al 2 por 1. Sí, eran otros tiempos. Entonces, definitivamente era una gran tentación que te dijeran, bueno, yo no tenía carro, Matías tenía un carrito chiquito, me acuerdo que era el que iba con clases a la universidad. Entonces, definitivamente era una gran oferta. Inclusive creo que todavía algunos diputados que están en el Parlacén pueden gozar de esa dispensa. Sí, la dispensa la mantienen para el Parlamento Centroamericano y algunos organismos de la integración centroamericana. Y a propósito, en esa lucha contra la corrupción y esta transformación que se vino dando en las últimas décadas, fue bueno eliminar esas dispensas porque ustedes dieron el primer paso para quitar muchas prerrogativas que tenían diputados. Yo recuerdo que hubo diputados, usted recuerda que mataron, mataron. Y lo decían públicamente y no les hicieron nada. Bueno, esas eran las famosas inmunidades. Pero que quiero terminar de cerrar el cuento de las famosas dispensas. A mí la gente me decía, no sea tonta, Doris, y usted a lo mejor nunca va a volver a ser diputada. Agarre esa dispensa, véndala y le van a dar un carro. Bueno, algunos le decían a uno directamente. Le decían, te puedo dar el dinero porque en 4 años el carro salía a nombre mío siempre. Pero ya había un pacto escrito. Un documento interno en donde usted lo traspasaba. Un documento privado donde decía, bueno, en 4 años este carro va a pertenecer a Juan Pérez o al que sea, con quien hacía el negocio. Otros le decían a uno, mire, yo le doy un carro, un Yaris, por ejemplo, o le doy un carro Toyota, o le doy un carro de segunda, ¿verdad? O nuevo, si me vende la dispensa. Entonces, imagínate, yo me recuerdo que en ese tiempo sí andaba con un perolito, con un Toyota Corolla. Y se animó, la tentaron o nunca. No, te voy a decir, las tentaciones son tentaciones. Y a veces son tiros fuertes, ¿verdad? No, yo te voy a ser sincera, yo me quedé pensando, pero ¿cómo es esto de que por qué razón a un diputado que se lanza a una campaña por su propia decisión, el Estado le tiene que dar el carro que deshizo? Porque ellos decían, es porque deshacemos los carros. Como decía mi abuela, el que no quiere ver mico no anda de noche. ¿Y para qué se mete a una campaña electoral? Entonces lo mismo debería hacer con los alcaldes, lo mismo debería hacer con todos los que se lanzan. Pero ¿qué es lo que pasa? Como el Congreso hacía las leyes, ellos mismos se favorecían con esas dispensas. En resumen, al final, bueno, algunos se reían de nosotros, nos decían, ustedes son tontos, aprovechen, regálenselo a Sor María Rosa, regálenselo a... Es que no es ese el hecho, les decíamos nosotros. La esencia del asunto es que se está dando un privilegio que no es merecido y un privilegio que realmente le cuesta mucho al pueblo, porque cuánto montón de divisas se fueron ahí, cuánto montón de impuestos se perdieron ahí. Una gran cantidad que se pudieran haber hecho, obras sociales, educativas, de salud, etc. Entonces, nosotros por convicción, y eso también me lo enseñó mi mamá y mi abuelo, usted me decía, ustedes nunca se ande valiendo de su posición, lo que tiene que sea por su trabajo, y no que sea por un beneficio o por un privilegio o una canonjía. Entonces, fue así como fue tanto, pero costó que quitaran eso. Pero se quitó. Se quitó. Y después
Le entraron a las inmunidades. Tengo que decir que estaba el presidente Pepe Lobo ahí cuando yo fui una de las que presenté la iniciativa porque era exagerado. O sea, por ejemplo, había diputados que los paraba la policía porque andaban en estado de ebriedad y no les podían hacer nada. O porque habían atropellado a una persona. O se llegó al extremo de decir que habían matado personas. Entonces decíamos nosotros, pero esto no puede ser. No puede ser que un diputado, representante del pueblo, diputado, tenga una carta blanca, una carta abierta hasta para delinquir. Entonces empezamos en ese movimiento. Nosotros nunca utilizamos ningún tipo de esos privilegios. Algunos inclusive, bueno, evitaron ir a la cárcel. Ahora, ni siquiera los podían llamar a un organismo jurisdiccional. Eso se quitó porque se hicieron modificaciones en la norma, pero hay quienes dicen que sobre lo que vivimos hoy siguen los abusos, porque ya no lo tienen por escrito, pero se lo trasladan automáticamente. Hoy vemos, y esto es común de la última década, que siempre hay abusos, que andan carros blindados, o vehículos de lujo, gastos de representación, etcétera. ¿Por qué nunca se entró de lleno en estos temas, Dori? Pues porque el que hace la ley hace la trampa. ¿Y quiénes serán los favorecidos? Ellos mismos. Entonces, por ejemplo, yo nunca entendí por qué ahí en el Congreso Nacional un montón de directivos andaban con vehículos blindados. Y todavía los hay. Todavía pasa. Andaban con guardaespaldas. Yo nunca anduve en un carro. La única vez que yo usé un carro del Congreso, ¿sabes cuándo fue? Cuando a mi hermano Chelato le dieron la distinción de ciudadano distinguido de Honduras, que fue en el día de la hispanidad, de la hondureñidad, que fue allá en Gracias Lempira, y que mi hermano todavía estaba mal del pie, que lo acababan de operar. Entonces me propusieron en el Congreso y me dijeron, como yo tenía mi carrito Suzuki, que no es nada cómodo para andar una persona que está convaleciente, entonces me dijeron, mire Doris, ¿por qué no lleva un carro del Congreso para llevar a su hermano para que vaya cómodo? Entonces le dije yo, bueno, en ese sentido sí tiene razón. Entonces sí, esa vez, y con un motorista que no ni lo conocía, pasamos llevando a Chelato por Ciguatepeque y lo llevamos a que le dieran su premio. Por cierto, al regreso ni me vine yo en ese carro porque me vine en otro carro. Pero siguen estos abusos. Esa fue la única vez. En esta oportunidad, bueno, cuando estuve en la alcaldía nunca usamos un carro de la alcaldía. Y en esta oportunidad no puedo negar que sí, pues se me ofreció un vehículo, el que yo seleccionara. El que usted quisiera, le daba. El que yo seleccionara, o sea, que yo seleccionara el tipo de vehículo que necesitaba para poder pues hacer diferentes actividades. Allí sí, porque el carro que tengo ya es muy viejísimo y ya no me da para andar allá, por ejemplo, en el plan Trifinio, que es en Ocotepeque, Copán y todo eso. Entonces yo escogí un doble cabina con paila, como le decimos popularmente. ¿Por qué escogí este tipo de carro? Porque es un carro de trabajo, porque este carro vos podés andar por todo Honduras y no tenés problema. Y además le podés ayudar a mucha gente. En ese carrito hemos ayudado a llevar bolsas de cemento, hemos ayudado a llevar camas, sillas de ruedas, piñatas, de todo, porque es un carro de trabajo. Y entonces ese es el carro que yo escogí, me lo dieron en muy buenas condiciones, eso es verdad. Yo agradezco esa deferencia y ahí andamos con el mismo vehículo. Ya el día que terminamos nuestro trabajo, pues lo vamos a entregar tal y como fue recibido. Bueno, no como fue recibido, porque sí lo hemos corrido bastante, porque hemos hecho viajes casi a todo el país. ¿Y cómo ve la actividad política ahora? ¿Esta es la última vez que corre o todavía está ese gusanito y va a dar el último paso? ¿O ya cierra, Doris? Bueno, yo actualmente soy la presidenta del PINU hasta el año 2026. Hay que distinguir lo que es un cargo de elección popular y lo que es un cargo de dirección partidaria. Entonces, yo le agradezco porque por unanimidad de la Asamblea del Pino en el 2020 fue, sí, 2020, perdón, no, fue el 2021 que me eligieron presidenta del Partido Innovación y Unidad. Entonces, yo agradezco esa distinción que me hicieron los compañeros y
debo decirles que yo entrego el 2026. No, miento, fue el 2022 que me nombraron. Después de las elecciones en el Pino se nombran todas las directivas. Entonces fue ahí que me nombraron presidenta. Antes era secretaria general del partido en el 2021 y después me nombraron presidenta. Me eligieron presidenta, entonces yo tengo que estar hasta 2026 para entregar la presidencia del Pino. O sea, la actividad política la voy a continuar. Pero lo que es la aspiración a cargo de elección popular, soy muy respetuosa de la ley, Chendo, y el artículo 240 constitucional plantea con claridad, no pueden ser candidatos a la presidencia los designados presidenciales. Y yo, como abogada... Y este punto, bueno, usted que es abogada lo mantiene. Un designado presidencial no puede aspirar. Ahí dice más adelante que haya desempeñado, alguna gente me dice, no, pero es que usted nunca ha firmado un decreto. No ha firmado nada. Es que usted, ¿cómo no? Sí firmé. ¿Ya ejerció? Sí, firmé el informe el año 2022 que la presidenta Castro me delegó que fuera a presentar el informe anual del Poder Ejecutivo en el 25 de enero de 2022 y yo firmé en mi condición de representante directa de la presidenta. Entonces, para mí eso es un honor que me hayan designado a ir a presentar el informe y ahí está mi firma estampada. También he desempeñado muchas delegaciones oficiales. Por ejemplo, estuve representando a la presidenta Castro en una reunión muy importante que hubo de jefes de Estado y de Gobierno de los países de Centroamérica y del Caribe. Es decir, que con este antecedente, y que usted lo reitera como profesional del derecho, sí, si vamos en esa línea de pensamiento, tampoco podrían los otros designados. Bueno, yo en ese sentido no quisiera hablar por ellos. Cada quien habla por sí mismo. Yo en mi caso sí me he desempeñado en funciones de representación de la presidenta. Y aquí cierra entonces su ciclo, Doris. No sé si ellos, yo no sé si ellos, ¿verdad? Pero yo sí. Y he representado a la presidencia, he tratado de hacerlo con la mayor humildad, pero también con el mayor compromiso y responsabilidad, representando a mi país. Hace poco estuve en la segunda conferencia previa a lo que es la Conferencia Mundial del Agua, y bueno, con mucho respeto presenté todas las posiciones del gobierno de Honduras en relación a la situación del agua como un derecho humano básico, un derecho humano al que todo ciudadano debe tener. El agua no puede ser una mercancía, sino que es un derecho humano que todos los ciudadanos y ciudadanas, y que el Estado debe también asumir una posición de responsabilidad para que este derecho se cumpla. Entonces sí he cumplido varias misiones. De hecho, estoy representando también al gobierno de Honduras en el Plan Trifinio, que es un tratado entre 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador, muy importante, yo no lo conocía, pero ahora que me lo asignaron, sé que es un programa muy, muy importante y que es un programa de los que soñó Morazán, un programa, un tratado de integración centroamericana. Entonces, en conclusión, mi querido Chendo, esta servidora, el 2020, ¿qué es? 26. El 2026 de enero entregamos con mucha dignidad y orgullo estos cargos tan importantes que el pueblo me ha asignado. Nosotros vamos a seguir trabajando en el Pino, vamos a seguir trabajando con las emprendedoras, vamos a seguir haciendo proyectos sociales, pero no en un cargo de elección popular. Muy bien, Doris Alejandrina Gutiérrez, designada presidencial, está con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros la designada presidencial Doris Gutiérrez, abanderada en esta lucha contra la corrupción. ¿Qué piensa de estas disposiciones de las últimas horas que se privó o se mandó a secretividad los avances que se tienen en el país con la Organización de las Naciones Unidas para instalar la CICIG? ¿Es bueno o malo esto? Ocultar cosas al pueblo. Bueno, Chendo, sí quiero recalcar que nosotros en todos los cargos que hemos estado, que ya mencionaste tú, siempre hemos rendido cuentas públicas. Porque a mí me dicen, pero si es que por eso se rinde cuentas al Tribunal de Cuentas y por eso se rinde cuentas a donde sea, otros organismos que tienen que hacer estos controles. Pero el pueblo, el dinero que manejamos es del pueblo, ¿verdad? No es un dinero que es de nadie más que del ciudadano y ciudadana que paga con sus impuestos
Algunos dicen, yo no pago impuestos, sí paga. Del momento que compre un par de zapatos, ahí le cobran el 15%. Desde el momento que compre un vestido o lo que sea, ahí le cobran el 15%. Entonces, ¿quién es el que provee los fondos? Es el pueblo, son los ciudadanos, las empresas y todos los que pagan impuestos. Entonces, nosotros con Matías, desde un principio, decidimos que estando en el Congreso Nacional íbamos a rendir cuentas de lo que recibíamos en el Congreso, que en ese tiempo realmente no había mayores asignaciones para los diputados, no había mayores asignaciones. Sin embargo, en una u otra ocasión recibimos algunos apoyos para determinado tipo de proyectos, entonces nosotros lo informamos públicamente, ahí mismo en los bajos del Congreso. Se rieron de nosotros, nos dijeron, ustedes son ilusos, nadie les va a parar bolas ni nadie se va a fijar en eso. Después, cuando estuve en la alcaldía, lo hacíamos en el Parque Central. Y yo en algunos momentos llegué a pensar, es cierto lo que dice la gente, no le para bola, porque yo mando informes mensuales y muchos periodistas dicen, pero es que nosotros no los recibimos como no, si los reciben. Pero como a veces no son noticias así impactantes, tal vez de notas que tienen que ver con la vida de las personas. No son primeras planas. No son primeras planas, ni son grandes actos de corrupción, no llaman la atención, ¿verdad? Pero nosotros, cuando estuvimos en la alcaldía, lo hacíamos cada 2 meses. Y en plaza pública, cada 6 meses. Ahí lo hacíamos. Y mucha gente llegaba y preguntaba. Después volvimos al Congreso y seguimos haciendo lo mismo. Y ahora, pues, como designada presidencial, desde el primer mes que asumimos esa función y que recibimos fondos, aparte de lo administrativo, nosotros actualmente manejamos 12 millones de lempiras. De esos 12 millones de lempiras... Pero ahí paga sueldos y salarios. No todo, sueldos, salarios, gastos administrativos, ayudas humanitarias, lo que son capacitaciones que son bien importantes para nosotros porque el proyecto principal nuestro es el proyecto de capacitación de emprendedoras y emprendedores que hemos tenido realmente un excelente resultado. Claro, esto del emprendedurismo no es fácil, no es lo mismo que tener un empleo fijo, pero tenemos muchos testimonios de compañeras y compañeros que gracias a eso han formado sus hijos. Yo también, mi mamá era emprendedora, mi mamá hacía cuestioncitas de crochet, calcetines y todo eso, porque había días que, bueno, no había dinero ni siquiera para el desayuno. ¿Cuántas personas ha capacitado? Bueno. ¿Hay algún estimado? Ya perdimos la cuenta, pero solo en la alcaldía registramos 20,000 mujeres capacitadas. Y se lograron estas féminas empoderar algunas de ellas y crear sus propias empresas a nivel micro o mediano empresa para un sustento a futuro, incluso hasta para la generación de empleo, o las dificultades son tan enormes en el país que no les dejan crecer. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Nosotros tenemos testimonios extraordinarios de compañeras que salieron adelante con sus pequeños emprendimientos, que inclusive hoy tienen sus hijos que son ingenieros electricistas, otros son ingenieros civiles, otros son trabajadores sociales, otros son psicólogos, a puro emprendimiento. Y yo también soy producto de eso. Porque mi mamá apenas trabajaba en un cine recibiendo boletos, ganaba 125 lempiras. Ella lo demás lo hacía, mire, con sus emprendimientos, hacía unas cámaras preciosas, hacía un montón de cosas y con eso me logró educar y bueno, pues llegar a la universidad y a tener varios títulos, pero no se trata de venirse a dar cumbos uno mismo acá. Entonces, siguiendo con las emprendedoras, hay unas que son modelos, hay otras que se desanimaron un poco luego y que pues no continuaron. Pero lo más valioso de esto, Chendo, es que después de 12 años de haber empezado, el 2010 empezamos esto, al 2024 son ¿cuántos? Son 13 años, ¿va? 2010, 2024, 14 años. 14 años. Las compañeras, un buen grupo de ellos, tienen su empresa colectiva, que a la vez respeta una especie de cooperativa. Exactamente, se llama Empresa de Servicios Múltiples, Emprendedoras y Artesanas de Éxito Smartex.
Entonces ellas, eso costó, fue todo un proceso, porque la formalización implica varios movimientos y también varios compromisos. Entonces ellas ya tienen su empresa, ya tienen sus facturas CAI, ya ellas pueden ofrecer sus productos a nivel nacional e internacional. Y con mucho orgullo debo decir que hace poco que anduvimos en este evento en Costa Rica, nos pidió una reunión la Cámara de Comercio Costarricense Hondureña. Y la Cámara de Comercio Hondureña Costarricense en las páginas de las redes vio que nuestras emprendedoras hacen piñatas muy bonitas, hacen licor de café, hacen velas aromáticas y un montón de productos que les llamaron la atención. Entonces nos pidieron, el presidente de la Cámara de Comercio Honduro Costarricense, de aquí nunca hemos recibido una invitación nosotros de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa para ver qué hacen nuestras compañeras. Pero bueno, agradecemos que allá en Costa Rica pues fue muy buena la aceptación y también llegó la presidenta de una organización solidaria que se llama Comparte, que esa organización es para ayudar a los migrantes en diferentes países, porque en Costa Rica hay más de 11,000 hondureños, solo en el área de San José. Entonces ellos nos dijeron, bueno, nosotros queremos que vengan las emprendedoras de ustedes, unas 3, 4, a dar unos cursos de todo eso que ustedes saben. Yo me reía porque ellos dicen que en Costa Rica la gente no hace piñatas bonitas. Dicen que es que aquí, viera que vean las piñatas, dicen ellos. Entonces hemos visto, dice que las piñatas que hacen las compañeras de Smartex, o sea, de esta empresa de servicios múltiples, son muy bonitas, sí, le digo, han ido mejorando. Al principio no eran tan bonitas, pero ahora han ido mejorando. Y entonces se van el 21 de abril y ellos les van a dar los gastos, el hospedaje, la alimentación y les van a pagar también por dar los cursos. Y este es un buen punto. Entonces ese es un lanzamiento, para mí un orgullo tremendo que estas 4 compañeras son mujeres, 3 de ellas son madres solteras, ¿verdad? Unas más jóvenes, otras mayorcitas, pero van allá y yo sé que van a desempeñar un gran papel ahí en Costa Rica. Y buen punto, porque aquí hemos criticado mucho a los costarricenses que son muy orgullosos, que se creen otro país, no dentro de la cercanía que tiene Centroamérica entre sus pueblos, nada que ver, los consideran como una Suiza enclavada aquí en la región, pero vea qué interesante esto que abren las puertas a emprendedoras hondureñas. Así mismo, y sobre todo la Cámara de Comercio ayuda mucho, allá hay muchos hondureños que están asilados también, y hondureñas. Entonces, que bueno. No por tener violencia, muchos de ellos. Muchos de ellos también por la situación de seguridad en sus barrios y colonias. Se han tenido que. Costa Rica es uno de los lugares que ha recibido mucha gente y otros que, bueno, el presidente Zelaya estuvo allá cuando lo del golpe de Estado en Costa Rica. En ese sentido, Costa Rica es el único de los países que tiene más leyes solidarias, porque fíjate que encontré ahí unos compañeros y todo que ellos han andado en las luchas de los estudiantes, ¿te acordás, verdad? Del tiempo de la Guerra Fría y todo, y solo en Costa Rica pudieron encontrar un asilo, porque ese país tiene ciertas características, aunque lo que vos decís es verdad, a veces como que se creen la mamá de los pollitos, como decimos popularmente, pero hemos visto en la práctica que realmente ellos son muy solidarios. Bueno, no te digo pues que nos mandaron a llamar. Mañana tenemos otra reunión Zoom con ellos y ellos están pero encantados de que vayan compañeros de nosotros allá. Y esa organización Comparte, con la que la Cámara tiene una relación directa, también tienen Estados Unidos. Y también de Estados Unidos ya me están pidiendo que quieren que vayan compañeras allá, porque hay muchas migrantes que pueden hacer muchas manualidades. De hecho, te voy a comentar que la persona que me hace mi ropa, que es una emprendedora que se llama Narut y otra que se llama Yamilet, ella me dice, estas 2 cosas que andan aquí, ella me las hace. Y ella fue a pedir la visa a la embajada, vos sabés lo duro que deben esas visas, ¿verdad? Entonces le digo yo, óigame niña, ¿y usted cómo consiguió esa visa? Pues mira, doña Doris, me dijo, como usted salió bailando el día de la toma de posesión y usted dijo que el traje yo se lo había hecho, un traje azul, pues si es cierto, usted me lo hizo, hasta usted me lo regaló, le digo que yo ni se lo Esa fue la referencia que puso ella. Esa fue la referencia que puso ella, dijo,
Mire, ¿usted vio a la diputada Doris Gutiérrez? Sí, sí la vi. Pues ese vestido yo lo hice, yo soy emprendedora y soy, le dijo, de alta costura, porque ella es de alta costura, se ha ido mejorando. No vas a creer, yo me quedé asustada. Y además de eso la mandaron a llamar de una universidad privada para que fuera a dar clases de costura. ¿Por qué? Porque mucha gente aquí solo se va a Miami o no sé dónde. A mí me decían que usted le hicieron ese vestido en Miami. En Miami yo nunca he ido a comprar vestido a Miami. A mí me lo hacen dos compañeras. ¿Y cuánto le costó? Ese vestido azul, ella me lo regaló de su voluntad. No me quiso aceptar nada. Puso todo, tela y todo. Solo me dijo, escoja el color. Entonces, no, pero mire, Ana ¿Y por qué Rosa, lo escogió azul? yo lo escogí celeste por el color de la bandera. Es parecido a este No, color del... un celeste precioso y con ella buscamos el modelo y todo. Entonces ella me dijo, lo único que yo le voy a agradecer, me dijo ella, porque yo no la conocía a ella, sino que Elcita Zúñiga, una colega tuya, era cuñada de ella, y ya día me decía, la quieren conocer, ella vive en la Flor del Campo, esa muchacha. Entonces está con visa lista para ir... No, ya fue. Eso es, yo me quedé asustada, yo le digo a ella, mire, son las cosas de Dios, porque usted, le digo yo, es bien solidaria, imagínese hacerme ese vestido tan bonito y todo. Entonces me dijo, es que yo le venía haciendo tradición y ese es mi agradecimiento hacia usted. ¿Sabe qué? Sí, me dice, no, ya los otros vestidos que le haga, se los voy a cobrar, me dijo, pero yo se lo quiero regalar. Y la volvió a buscar, ya le hizo otro. Claro, ya me está haciendo un montón de vestidos, ya pues. Ella me hace no un montón, porque yo no, pero así estas combinaciones y todo, esto me lo hice en enero. Esta chaqueta y el vestido me lo hice el año antepasado y así ahí vamos. No tampoco es que tengo ese montón, no es así. Entonces ella dice que le pregunté a la embajada, ¿y usted a qué se dedica? No, yo soy, ¿cómo es que le dicen? De alta costura. Es una sastra, ¿cómo es que le dicen? costurera, es una sastre de alta costura. Ah, dice que le dijo, sí. Mire, le dijo, ¿usted vieron bailando ahí? Yo le hice, sí, muy bonito ese vestido. Que yo la promocioné en mis redes y ¿sabes cuántas personas vieron ese baile, ese vestido? Más de 1 millón. Y porque te llegó emocionada bailando ahí no, la gente me puso, pues, yo no quería, y la gente que baile. ¿Sabes qué? De allí vino y le empezaron a escribir a ella de Estados Unidos, de México, de varios lados, y le encargaron ropa para que hiciera, o sea, por ese acto de solidaridad. Buena modelo. De solidaridad que me hizo a mí. Entonces ella incluso ha ido a muchos hondureños allá, le dicen, vaya, hágame un vestido a mi mamá igualito a ese. Ha ido a Comayagua, ha ido a otros lados con todos gastos pagados y todo, a hacerle esa ropa a esa gente. Y entonces, pues terminando el cuento de la visa, porque yo realmente dije, yo no le quise decir a ella, no se la van a dar, ¿verdad? Se la dieron a ella, al esposo y a los 2 niños. Y en noviembre del año pasado fue a Estados Unidos. Y le fue muy bien, porque allá pues saben que allá y hizo mucha ropa, hizo unos vestidos de boda, pero lindísimos. Me mandó las fotos. O sea que fue una maravilla. No, un día deberías de traerla aquí. Bueno, ¿sabe para cuándo podemos dialogar con ella? Para el Día de la Madre, es buen momento. Hace unos vestidos de 15 años y unos vestidos de boda, una cosa que yo me quedo asustada. Digo, pero qué lindo ese vestido, ¿cómo le quedó? El otro día me mandó, mire, me dice, hice este vestido de boda, hice este vestido de 15 años y así. Entonces es una emprendedora y va saliendo adelante con su familia, con sus hijos. ¿Y por qué? Pues porque, como te digo, hay muchas que son persistentes y hay otras que no. Entonces ella fue persistente porque ella dice, mire, yo la quería conocer a usted, así me dijo. Yo la quería conocer a usted hace muchos años y no encontraba la manera. De repente mi cuñada me dijo que la conocía. Y fue cuando yo le dije, mire, yo quiero que usted la traiga aquí a la casa, y yo como que me resistí un poco. ¿Y dónde es allá? Entonces un día le dije, Elcita, vamos pues, porque me da pena. Y fui a la casa de ella. Una casa pues muy digna, pero no es una casa lujosa ni nada. Y ya entré allí, vi el taller que tenía, dije, esta muchacha es. Y entonces ella me dijo, mire, doña Doris, yo quería conocerla hace tiempos a usted, y yo le quiero demostrar lo que yo soy capaz de hacer. Increíble. Bueno, sí, siempre he querido preguntarle esto, porque como usted es tan dinámica y polifacética, ¿cuál es la música que le gusta para bailar?
¿Hay alguna en especial o baila lo que le pongan? Bueno, a mí me gusta de todo un poco, ¿verdad? Pero fundamentalmente es como el de la de mi época, era el rock and roll y el twist. Estamos hablando de Elvis Presley, estamos hablando de el rock de la cárcel. O sea, música que en los 60 y 70 fue moderna, porque si estamos hablando de Elvis Presley, estamos hablando de un top de la música no, por rock. eso, Elvis Presley, después de Gris, ¿cómo es que se llamaba? Otro cantante. John Travolta. Ya de Travolta. Y también me gustó después mucho ya las músicas más latinas, la cumbia y la folclórica, porque yo formé parte de los grupos folclóricos de la escuela, me gustaba. Y me gustaba declamar también, me gustaba. Entonces, también cuando estuve en la escuela superior, hoy Universidad Pedagógica, yo era parte del Padre Danza con Belisario Romero, que vos los de conocer, sí, ¿verdad? Que ojalá nos esté viendo, un buen amigo de infancia, con el profesor Manzanares, que fue el creador de todas estas cosas. Hombre de voces universitarias. Exactamente, entonces a mí siempre me gustó esto del baile bastante. No sé, me siento bien, me siento que el espíritu se me alegra y el cuerpo también eso me ayuda. Y esto es energía. Bueno, nos vamos a una pausa con Twist, dice producción. Tenemos pendiente eso de la CICID y otros temas que ya los vamos a abordar. Ya regresamos. Seguimos al banquillo con la designada presidencial Doris Gutiérrez. Bueno, derivamos un poco el diálogo porque es siempre interesante relajarse un poco. Aquí hablamos mucho de política. Se aburre un poco, ¿cierto? Y termina aburrido. Pero lo quiero retomar. Debe ser privado esto de la CICID, así como se está llevando también en algún grado secreto el tema del ferrocarril interoceánico. Es mejor que el pueblo sepa cómo avanza. ¿Qué visión tiene, Dori? Bueno, yo creo que hay casos en que se debe declarar secretividad y está muy claro en la Constitución de la República. Uno es cuánto se puede poner en riesgo la soberanía del Estado. Entonces, en el tema de territorio, población, todo eso, entonces sí hay causales para declarar en secreto cualquier información. Cuando tiene que ver, por ejemplo, cuando se están negociando los tratados, ahí sí, porque vos sabés que, por ejemplo, cuando los tratados con Nicaragua, los tratados con El Salvador, se peleaban territorios fuertes, como Mocorón y todo eso. Tú no habías nacido, creo yo. Nosotros sí vivimos todo eso de las oscuranas y todo. Entonces, ahí sí amerita que se declare secretividad, porque se pone en riesgo la soberanía del territorio y el territorio nacional. Y el otro caso es lo que tiene que ver con el peligro o el riesgo de perder el Estado democrático. O sea, por ejemplo, algo que pudiera ir, por ejemplo, en contra de que se hagan elecciones o que pudiera ir en contra de darle posesión a un gobierno legalmente constituido. Ese tipo de cosas sí se podrían declarar en secretividad. ¿Por qué razón? Porque hay que buscar mecanismos de manera que eso no pueda ocurrir o no deba ocurrir. Sin embargo, pues aquí se aprobó una ley de secretos terrible, en los periodos anteriores. Que por cierto, debo decir que ustedes se opusieron a esa propuesta. Totalmente, yo era diputada, fue una barbaridad cuando crearon la famosa tazón, que tenía 25 años de secretividad. ¿Cómo es posible? Si ese dinero es un dinero ese tazón, cuando tú vas a sacar 1000 lempiras al banco, ahí tenés que pagar cuando vas. Ese es dinero del pueblo. ¿Y por qué se va a declarar en secretividad? Además de que declararon en secretividad contratos, declararon, bueno, una barbaridad, una afrenta total contra el pueblo hondureño. Una afrenta total porque es su dinero, que él tiene derecho a saber en qué y cómo se utiliza ese dinero, el pueblo. Entonces, fue terrible. ¿Por qué? Bueno, había un poder legislativo controlado por el partido de gobierno en aquel entonces, hicieron y deshicieron. Con los contratos, bueno, leoninos, todo eso de la ENES, una cosa horrible, y que ese dinero nunca se va a terminar de pagar. Todas esas cosas las declararon en secretividad. Nunca se supo ni se sabe todavía cuánto es que se le debe a esos señores que generan energía térmica y todo eso.
Entonces, nosotros somos muy apegados a la ley y como pinuista te lo digo también, creemos que se debe declarar en secretividad lo que está planteado en la Constitución de la República. Ahora bien, se derogó la ley de secretos, pero parece que después le hicieron algunas reformas, no las conozco a profundidad. Cuando la MASI, yo estuve en la comisión de dictamen con varios diputados de todos los partidos y todo fue público. No se hizo ningún procedimiento privado. Fue tan público que inclusive cuando llegó al Congreso Nacional el proyecto, nosotros, la comisión, hicimos un examen exhaustivo de ese convenio, hicimos sugerencias y todo eso. Claro, la MASI tal vez no contenía lo que pueda contener la CICI, porque la MASI en alguna medida no contaba con uñas ni dientes para poder hacer una serie de investigaciones y poder ejercer la acción penal, ¿verdad? Porque para ejercer la acción penal sí habría que buscar una figura jurídica, pero muchos, porque el derecho es tan subjetivo que las opiniones son variadas, plantean que tiene que haber una reforma constitucional. Y ahí hay un grandísimo problema por la búsqueda de los votos. Exactamente, no solo eso, además que eso significaría que supongamos que se tengan los votos, que eso ya es otro escenario, supongamos que lo tengan, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que tiene que aprobarse una legislatura y tiene que ratificarse en la otra, y la otra estamos en año electoral. Y ya cuando entran a la política todo cambia. Exactamente. Entonces, lamentablemente debo decir que el hecho, y yo lo he dicho en varios medios de comunicación, no deberíamos de necesitar ni la MASI, ni la CICI, ni nada, si los organismos jurisdiccionales encargados de hacer investigaciones, de combatir la corrupción, si el código de ética del funcionario público se cumpliera, no tendríamos que estar necesitando que vengan de afuera. Si las leyes, si de leyes está lleno nuestro país, aquí tenemos este código, aquí tenemos sobre estos temas de las mujeres, aquí están todas las leyes, pero el problema es que no se cumplen. Claro, algunas hay que reformarlas también. Entonces, definitivamente no conozco los contenidos, los términos de referencia que incluye este convenio que se quiere hacer con Naciones Unidas. Sé que Naciones Unidas son un poco más estrictas que la OEA, ¿verdad? En el sentido de que ellos cuidan mucho pues que lo que vayan a hacer realmente tenga el fruto esperado. No conozco mucho de eso. Ahora, mucho más compleja la instalación de la CICI frente a lo que representó la MASI, dado el escenario que tenemos, que nos lleva en septiembre a una convocatoria ya a comicios internos y primarios, y luego, bueno, en el 2025, año estrictamente político. Bueno, debo decirte que la MASI fue precedida de una movilización sin precedentes en Honduras. Aparte de la huelga del 54 y otras, esas movilizaciones, bueno, yo estuve presente en casi todas, eran movilizaciones multitudinarias que no tenían un respaldo político de determinado partido. Al contrario, cuando algunos partidos se quisieron meter, más bien la cosa se quiso descomponer. Entonces, ¿cuál es el precedente de la MASI? Que tenía un amplio respaldo popular y que el gobierno, aun cuando era un gobierno bastante cerrado y un gobierno que controlaba casi todos los poderes del Estado, no le quedó de otra que ceder ante ese pueblo que se volcó a las calles y que exigió la venida de la MASI a raíz del mega latrocinio que ocurrió en el Seguro Social. Entonces, uno, había mayor respaldo popular. Dos, el gobierno se sintió acorralado en el sentido de que si no se procedía a instalar ese mecanismo, incluso el pueblo mismo podía aplicar el artículo 5, el derecho a la insurrección popular, porque las condiciones estaban dadas, habían movilizaciones a veces en 15 ciudades importantes, sin que se le diera ni un sándwich con mostaza, sin mostaza, sin que se le diera 50 lempiras a nadie,
sino que era una cosa, una indignación popular. Natural. El caso ahorita de la Sisi, pues yo lo veo un tanto diferente en ese sentido, en cuanto al precedente de la presión popular. No la siento muy positiva. La presidenta Castro lo planteó en su plan de gobierno. Entonces, si ella lo planteó en su plan de gobierno, es porque sabe que el problema de la corrupción en Honduras es tan grande que los organismos mismos del Estado pues han estado, y no podemos decir que en un 100% no están salpicados de la misma corrupción. Bueno, y aquí han sucedido cosas que todo el mundo las sabía, menos el Ministerio Público, menos el Tribunal Superior de Cuentas, menos la Procuraduría General de la República, bueno, menos el IAP, tantos organismos que hemos creado, y el tema de la corrupción realmente es difícil poder erradicarlo porque está como insertado, estructurado y definido dentro de un esquema que es un esquema que viene del poder, pues, y ahí están los ejemplos, no es necesario que yo los diga. La droga pasaba como nada, bueno, en fin, tantas cosas, y lo sabían personales de las Fuerzas Armadas, lo sabían de la policía, o sea, estábamos en manos de ellos, pues hablando en otros términos. Entonces, definitivamente, erradicar todo esto no es fácil. Hay mucha oposición de sectores que se sienten, como quien dice, que vienen pasos de animal grande. Hay mucha oposición. La configuración de este Congreso es una configuración sui generis, difícil. Afortunadamente yo no estoy ahí, pero yo sé que los procesos de negociación ahí son muy difíciles porque nunca había habido un Congreso con tantas fuerzas políticas en el cual no hay ni siquiera mayoría simple. Entonces todo eso obliga a tener que estar negociando, esto son cosas muy difíciles. Mientras que en aquel entonces había un gobierno que tenía 72 votos, con esos votos se iban, y más el otro partido que siempre pues hacía comparsa, hay que decirlo, porque a veces nosotros los únicos que nos oponíamos éramos los de la UD en ese tiempo. Y las últimas veces de estos gobiernos, cuando estábamos en la bancada del Pino con otros 3 compañeros, éramos los únicos que nos oponíamos. Entonces, el control fuerte y grande está en el Congreso Nacional. Muy bien, Doris Alejandrina Gutiérrez con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Doris Gutiérrez planteaba el tema de la seguridad ciudadana y cómo muchos han decidido irse del país, lastimosamente, porque están expuestas sus vidas. Planteó el caso de Costa Rica. Hoy los feminicidios están a la orden del día. El año anterior murieron 380 personas, más de una dama por día de forma violenta. Y este año las estadísticas van igual. Recién ayer reportábamos del centro de la ciudad, en Comayagüela, que había otra dama fallecida. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre con los entes de seguridad y con las organizaciones? Bueno, usted ha pertenecido a ellas que protegen a la mujer. No dan con el punto clave para reducir estas estadísticas, Doris. Bueno, primero hay que decir que el año pasado ocurrió este crimen espantoso de ese incendio en Cefaba. Eso es una cosa doloroso. Eso a mí, yo te digo que entré como en shock, porque yo he visitado las cárceles, muchas cárceles, incluso ahorita en Ocotepec estamos haciendo programas de capacitación con los amigos y las personas que están ahí, hombres y mujeres, porque tienen derecho a la rehabilitación, pero esa cosa en Cepas nunca me imaginé yo que podía haber ocurrido una cosa de esa, porque las mujeres somos como creo yo, más tranquilas, pero como ahí penetró un grupo de jóvenes, sobre todo, que habían estado en los grupos de antisociales, en grupos de crimen organizado y todo eso, ahí tienen, ahorita creo que están juzgando como a 10 o 12 de ellas, o sea, ese crimen para mí fue una cosa terrible, espantosa, es un genocidio realmente que se dio ahí al interior de esa cárcel de Cefas. Por eso subieron tanto la cantidad de mujeres asesinadas. Pero sí tenemos que ser realistas, el problema continúa. Se están haciendo algunos esfuerzos, porque una mujer asesinada y el 90% de los casos se dan en el ámbito familiar.
en el ámbito familiar producido por los celos, producido por injusticias que se dan entre la pareja, por diferentes razones. Entonces, ese problema del ámbito familiar, que se da en el ámbito familiar, no está tanto bajo el control del Estado, porque son, o sea, si es una pareja que se está peleando adentro de su casa y que se oyen disparos y todo, casi nunca los vecinos van a tener valor de ir a interrumpir ahí para ver qué es lo que está pasando. Porque este es otro elemento interesante. Hablábamos de los feminicidios. Sí, sí. Que eso es el hecho violento que termina con la pérdida de vida. Pero aquí, cuando Doris plantea esto, tiene toda la razón. Cuando hay violencia, que hay agresión, que no se denuncia, porque muchas veces la misma dama termina callando. Y por eso el vecino no denuncia. No, y ¿sabes lo que pasa también? Que, por ejemplo, aquí en este famoso Código Penal, que nosotros le llamamos de la impunidad, aquí lo único que se plantea como delito prácticamente son los feminicidios. Es lo único. De ahí la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, uno le da risa cuando dice lo mandan a limpiar, cuáles son a las barrer. sanciones, dice hacer proyectos comunitarios, ir a recibir charlas y todo. Si yo cuando estaba en la alcaldía miraba lo que hacían, los mandaban a hacer ahí, a barrer ahí y muchos ni lo hacen. Hacían, ni lo supervisaban, y más bien decían, espérate que salga de esto y ya voy a ir a matar a esa mujer. O sea que la antesala del feminicidio es la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar. Los niños se crían en un ambiente de violencia y ese es el patrón con que ellos también actúan. Entonces hay que empezar en primer lugar. Y yo creo que ahí sí se puede jugar un papel importante la educación, las mismas iglesias, en el hecho que las personas entiendan que el respeto, no digamos a su compañera, a la madre de sus hijos, es fundamental. Y que la mujer no puede ser un objeto que lo pueden agarrar a la hora que quieran, ni pegarle, ni insultarla, ni nada. Y al revés también, no es que nosotros queremos colocarnos solo como víctimas, aunque la mayoría de las víctimas somos las mujeres, y se dan en el ámbito familiar. Nos alegra que hayan capturado a este tipo que mató 3 mujeres en Roatán. Gilbert Reyes, que ya lo está solicitando, por cierto, la Fiscalía a República Dominicana para que enfrente la justicia hondureña en Roatán. Así mismo. Y eso nos alegra, igual nos alegra que haya la línea 114. 12 años anduvimos pidiendo a las mujeres con el CNH, con el CDM, con el Foro de Mujeres Políticas, que se instalara la línea 114. ¿Cuál es la ventaja de la línea 114? Que si usted llama ahí, inmediatamente lo atienden y destacan un operativo policial para llegar hasta el lugar donde la mujer está agredida. 12 años nos costó, el gobierno de la presidenta Castro lo ha vuelto a instalar, pero sí nosotros sabemos que y no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Hay muchas compañeras, hermanas y todo que lamentablemente pues han caído en las manos del narcotráfico, del crimen organizado. Ahí estaba viendo una jovencita con no sé cuántos, 30 bolsas ojalá carrucos de cocaína y de todo eso, con bolsas de esas de cocaína. Entonces, ¿eso es producto de qué? Por una parte de la falta de oportunidades para las mujeres, a veces la desesperación de tener sus hijos y todo, las lleva a eso, que no debería de ser, pero que realmente cuando ven la situación tan complicada, entonces se meten a lo más fácil, que es servir, entre comillas, de mulas o de distribuidoras de drogas. Doris, ya terminamos. Gracias. Ya finalizamos. Ha sido un gusto siempre conversar. Rápido se fue el tiempo. Así es, y bueno, muchas gracias por esta oportunidad y felicitarte por este programa que es muy visto y escuchado. Gracias. La designada presidencial Doris Alejandrina Gutiérrez con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.